Bueno, una vez más les invito a abrir sus Biblias a la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1 de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 18 al 19. Como lo hacemos cada domingo, es un privilegio abrir la palabra de Dios y estudiarla. Y en esta mañana nos encontramos en los versículos del 18 al 19 de este primer capítulo, donde el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, su hijo en la fe, a pelear la buena batalla. El versículo 18 dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, o pelees la buena batalla. La última vez hablamos en cuanto a esta batalla, en cuanto a esta milicia en la cual Timoteo se encontraba, y por supuesto por aplicación cada uno de nosotros nos encontramos. Dijimos que estamos involucrados en una batalla de proporciones cósmicas. Es una guerra espiritual entre Dios y Satanás, que por extensión, dijimos, afecta a todo ser inteligente del universo. Es un conflicto intenso entre Dios y Satanás, ángeles caídos y ángeles santos, y por último afecta a los seres humanos y nos involucra a cada uno de nosotros. Todo ser humano, sin excepción, está involucrado en esta lucha y está de parte de Dios o está de parte de Satanás. No hay término medio, no hay personas neutrales o individuos, seres humanos neutrales en este conflicto. Usted que está aquí en esta mañana, ¿pertenece a Dios o pertenece a Satanás? ¿Pertenece al reino de Dios, como dice la Biblia, o pertenece al reino de las tinieblas? Usted no es neutral, y es importante que cada uno de nosotros entendamos eso. De esta realidad, por ejemplo, nos habla Juan el apóstol cuando en su primera epístola, el capítulo 5, el versículo 19, dice: hermanos, sabemos que somos de Dios. Está hablando a los creyentes. Sin embargo, continúa, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo, está hablando del mundo de los seres humanos, está bajo el control del maligno. Aquellos que no pertenecen a Dios pertenecen al maligno. Y como cristianos, cuanto más pronto entendamos la naturaleza y la intensidad de este conflicto, más pronto estaremos en condiciones de establecer nuestras prioridades y luchar eficazmente. Esta guerra es una realidad que no podemos evadir. Y es continua, es sobrenatural, es intensa, es invisible. El apóstol Pablo nos recuerda de esta guerra cuando dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha que a cada uno nos afecta. Pablo estaba muy consciente en su propia vida de el conflicto espiritual. ¿Se acuerdan sus palabras, por ejemplo, en 2 Corintios 12:7, donde él dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones que él recibió, por supuesto, como apóstol, por esta razón, escuche, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Está hablando de su lucha espiritual intensa, un mensajero de Satanás. No nos dice qué es, ni cómo se manifiesta, pero sabemos que él estaba consciente de una lucha personal intensa contra las huestes de maldad. En 1 Tesalonicenses 2:17, Pablo dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona, no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro. Pablo dice: tengo tantas ganas de verlos. Y en el versículo 18, queríamos ir a vosotros. Ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez dice, pero Satanás nos lo ha impedido. Acá Pablo está hablando de la lucha espiritual en términos de bloqueos espirituales, de conflicto espiritual en términos de ministerio. Pablo conocía íntimamente este conflicto y en 1 Timoteo llama a Timoteo, a su hijo en la fe, a ser consciente de esta lucha.
Timoteo fue llamado a luchar particularmente en Éfeso, hemos estudiado eso, donde él se encontraba, y en ese lugar, en ese contexto, él tenía que pelear en el frente de batalla. Su lucha no era periférica. Ahora, ¿qué características particulares tenía esta lucha en la vida de Timoteo y en el ministerio de Timoteo ahí en Éfeso? Ya hablamos de esto, pero a modo de repaso, él tenía que confrontar a falsos líderes y falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. Su tarea era sumamente difícil. Acuérdense, él era un joven, no en la fe, pero era joven en cuanto a edad. Era por naturaleza tímido. Leemos esto en las epístolas de Timoteo. No solamente tenía que corregir la falsa doctrina que se había introducido, sino que tenía que corregir y confrontar a líderes en la iglesia que habían introducido esa falsa doctrina. Así que estaba en una posición y con una tarea enfrente muy, muy difícil. Estos hombres estaban atacando la persona y obra de Jesucristo. A medida que leemos 1 Timoteo podemos deducir algunos de los problemas que se habían introducido simplemente por algunos de los comentarios que el apóstol Pablo hace. Sabemos que aparentemente estos individuos estaban atacando la persona y obra de Jesucristo, como cuando, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, Jesús, hombre. Por supuesto, esto no era que Timoteo estaba dudando de esa realidad, sino que aparentemente se había introducido una enseñanza donde algunos negaban la suficiencia de Cristo para salvar. Entonces Pablo dice, mire, hay una sola forma de ser salvo y es por un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 3:16 dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, hablando de Jesucristo, fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Posible es que algunos estaban negando la encarnación de Jesús y en esta condensación, en esta cápsula, Pablo presenta la persona del Señor Jesús y lo que Él vino a hacer. En esta misma epístola, en el capítulo 6, versículo 3, dice Pablo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la gloria, honra y dominio eterno para siempre. Amén. Pablo está afirmando sin duda la deidad del Señor Jesucristo, que posiblemente estaba siendo cuestionada también. Estos falsos maestros y líderes estaban también atacando el Evangelio de salvación. Capítulo 1, que ya estudiamos en el versículo 4, le dice Pablo, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Estos hombres mencionados en el versículo 3 estaban enseñando mitos, leyendas o cuentos de origen judío y no el Evangelio de la fe. Por eso en los versículos 14 y 15, Pablo dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida o aceptada por todas. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Estos hombres estaban enseñando otros medios de salvación, no el único medio, que es por fe. Y por supuesto este tipo de enseñanza tiene su origen en espíritus demoníacos, demonios, y tienen como propósito apartar de la fe a aquellas personas que escuchan. En el capítulo 4, versículo 1, dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se irán de la fe, se apartarán de la fe, la negarán. ¿Y cómo lo harán? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es obvio que estos falsos maestros estaban atacando la persona y obra de Jesucristo y el mensaje del Evangelio
porque estaban controlados por demonios, por Satanás. Y el ataque de Satanás, ya vimos esto la última vez, siempre va dirigido a Dios y a su Hijo Jesucristo, y a aquellos que siguen al Señor. Otra cosa que podemos notar en esta epístola es que los falsos maestros no solo atacan la persona y obra del Señor Jesucristo, sino que también atacaban la piedad. Estos hombres enseñaban mentiras porque vivían una vida impía. Ese es el punto. Su falsa enseñanza era el producto de un corazón sucio y de una mala conciencia. En contraste a este tipo de enseñanza, Pablo dice en el versículo 5 del capítulo 1, el propósito de nuestra instrucción es amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Hay un gran contraste entre la motivación de un maestro genuino y uno que es falso. El error y la vida pecaminosa siempre van juntos. Algunos líderes de la iglesia eran torcidos en doctrina y eran torcidos, por supuesto, en conducta. Por esta razón es que en medio de la epístola encontramos en el capítulo 3 la instrucción en cuanto a aquellos que querían ser líderes de la congregación. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, o si alguno anhela el obispado, buena cosa desea. Pero un obispo debe ser, en primer lugar, irreprensible, y nos da una serie de requisitos. ¿Qué quiere decir con esto de irreprensible? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, etcétera, etcétera. Estos requisitos no se encuentran en la epístola sin relación al contexto de la misma. No es que de repente a Pablo se le ocurrió hablar de esto, es que Pablo está haciendo un contraste en los falsos maestros, aquellos que estaban ejerciendo ya el liderazgo en la iglesia, y aquellos que deberían ejercer el liderazgo en la iglesia, siguiendo ciertos requisitos. Los líderes que ya existían no demostraban este patrón, este modelo. Cuando un líder no es lo que debe ser en doctrina y en conducta, dice Pablo al final de la epístola, entonces sí tiene que ser confrontado y disciplinado públicamente. Esa es la tarea que tenía Timoteo, esa era su guerra. Dice el capítulo 5, versículo 19, no admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Es cierto, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor. Entonces Timoteo se encontraba en la primera línea de batalla en esta guerra espiritual de la que hablamos. Y él tenía que pelear la buena batalla. Ahora, Timoteo, para poder pelear esta batalla, tenía que entender su responsabilidad en 3 áreas. En primer lugar, para pelear la buena batalla, Timoteo tenía que entender su responsabilidad para con la iglesia. Y vamos a hablar de esto por unos minutos. Esta es su primera responsabilidad, por lo menos en el orden en el cual se encuentra en este pasaje. En el versículo 18, otra vez nos dice Pablo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites la buena batalla. Pablo, como apóstol de Jesucristo, en la iglesia, manda a Timoteo a llevar a cabo una comisión que fue confirmada por profetas dentro de la iglesia, quienes guiados por el Espíritu Santo llamaron a Timoteo a cumplir ese ministerio. Timoteo entonces es primeramente responsable a la iglesia de Jesucristo. Pablo dice, este mandamiento, ¿qué quiso decir con este mandamiento? Versículo 18. Bueno, la palabra esparangelian es un término militar, es un término que se refiere a un mandato, a una orden de un superior, a un súbdito en círculos militares. En el capítulo 6, versículo 13, Pablo usa el mismo término, por lo menos la misma palabra, cuando dice, te mando delante de Dios. El versículo 14 dice, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo da una orden, Pablo manda, así como un general ordena a un coronel, y un coronel ordena a un sargento, y un sargento ordena al resto. La orden no se cuestiona, ese es el punto, sino que simplemente se obedece.
Timoteo no tenía ninguna opción al respecto. Timoteo, esto es el mandamiento. Te mando. La responsabilidad de Timoteo se encuentra en la categoría de un deber. Es algo que él tenía que hacer. Para un siervo de Jesucristo, el pelear la buena batalla no es una opción, es un deber. Pelea la buena batalla. Esto es un mandamiento, esto es una orden, Timoteo. Hoy la iglesia habla mucho de todo tipo de cosas, pero no hay un énfasis en cuanto al deber cristiano. Cosas que debemos hacer. La iglesia hoy enfatiza cosas tales como la libertad cristiana, la prosperidad, la salud, el éxito, la satisfacción. La iglesia de hoy no es una iglesia disciplinada, que ve la vida espiritual como una batalla, una carrera que demanda esfuerzo, que demanda disciplina, que demanda deber, es un deber. Es una iglesia muy cómoda. Yo creo que Dios me ha llamado a mí y a todo siervo de Cristo a cumplir ciertos deberes. Estoy en el ministerio porque estoy convencido que el Señor me colocó, por su gracia, por supuesto, para cumplir una misión, cumplir el deber que Él tiene para mí. Ninguno de nosotros escogemos el lugar en el cual el Señor nos pone. ¿Se dan cuenta de eso? No es que nos hacemos voluntarios y el Señor nos escoge. No, el Señor nos escoge y nos coloca en el lugar, en el ministerio que Él soberanamente ha diseñado para cada uno de nosotros. Y en ese lugar, en esa comisión, es nuestro deber cumplirla. No hay opción. Es un deber. Cada cristiano, usted, fue llamado a cumplir una función y comisión dentro de la iglesia. Fuimos llamados a ser soldados de Jesucristo, siervos del Señor, esclavos de aquel que nos salvó. Y como vimos el día miércoles, remeros de abajo, ¿se acuerdan? Cuando Pablo se describe a sí mismo como un remero, simplemente. El propósito es cumplir la función. Si esto es cierto, y lo es, cada uno de nosotros tenemos entonces deberes que cumplir, cada uno de nosotros. El Señor Jesús enfatizó este aspecto del deber en Lucas 17. Cuando leemos este pasaje que es tan precioso, y creo que es tan motivador para aquellos que servimos, Lucas 17:7 dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida, siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar, y vístete, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? Ese es el orden del siervo. ¿Acaso le das gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Es la pregunta de Jesús. Así también vosotros, dice el Señor, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Esa es la actitud de un siervo. Es lo que el Señor está diciendo. Un siervo tiene ciertos deberes que debe cumplir, sin esperar un reconocimiento especial, o algún certificado, o algún diploma honorífico, alguna felicitación especial, por haber hecho simplemente lo que debía haber hecho. Ese es el punto. El siervo no espera nada, simplemente cumple órdenes. Un soldado no espera que se le feliciten cuando cumple la orden. Hace lo que debe hacer. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, pelea la buena batalla. Esta no es una opción, es una orden. Es una orden. Pablo tenía un agudo sentido en su propia vida del deber como ministro. 1 Corintios 9:16 dice, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. Acuérdense que Pablo no fue aquel que escogió el servir a Cristo. Pablo era un enemigo de Cristo, perseguía a la iglesia de Cristo. Y sin embargo fue enlistado por el Señor, puesto en su servicio, y dice, si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo deber. ¿Ven lo que dice? Estoy bajo deber. Pues ay de mí, si no predico el Evangelio. Esa es una persona que entendía la función
del ministro, de la función del siervo. Es el deber de todo creyente, de todo siervo de Jesucristo, servir. Y donde el Señor manda, nosotros simplemente cumplimos. Esta debe ser nuestra actitud, con la misión, con el ministerio, la función que el Señor nos dio, entre paréntesis, a cada uno de nosotros, de acuerdo a los dones y habilidades que Él nos concedió. Y el Señor espera que cumplamos el deber, es todo. Ese es el punto. Cada uno de nosotros entonces estamos obligados a llevar a cabo nuestro deber en el ministerio. Cada uno de nosotros tenemos el deber, particularmente aquellos que hemos sido llamados al ministerio, a proclamar la palabra. No tenemos opción. Pablo le dice a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Timoteo, es otra orden. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Predicar a tiempo y fuera de tiempo quiere decir predicar siempre. Sea bien recibido el mensaje o no sea bien recibido el mensaje, no importa. ¿Por qué debe hacer esto Timoteo? ¿Por qué debemos nosotros predicar? Es porque no tenemos opción, es una orden. ¿Ven? Es una orden. Isaías, Jeremías, Ezequiel, por ejemplo, fueron predicadores en el Antiguo Testamento cuyas predicaciones cayeron por lo general en oídos sordos. ¿Se abandonaron? ¿Se retiraron del servicio? No. Cumplieron su deber de proclamar la palabra de Dios. Hubo un profeta que quiso escaparse. ¿Se acuerdan de él? Jonás. No fue muy lejos. Pasó por un tiempo de disciplina, pero el Señor lo trajo y cumplió la función para la cual él había sido llamado. Era el deber de Jonás ir a Nínive. Entonces Timoteo aquí tiene un mandato. Este es el mandamiento. Esta es la orden. Pelea la batalla en contra de Satanás y sus huestes. ¿Y cómo lo vas a hacer, Timoteo? Lo vas a hacer usando la palabra de Dios. No importa cómo este mensaje sea recibido, tú lo vas a hacer. Entonces el primer elemento en relación a la iglesia es el mandamiento a pelear. El segundo elemento en cuanto a su responsabilidad, la responsabilidad de Timoteo, la iglesia, es su comisión. En este mismo versículo notamos esto. Este mandamiento te encargo, te encargo. No solo tiene un mandamiento, sino un encargo, una comisión. La palabra en griego comisión es, o encargo es, paratístemi, que tiene la idea de un depósito de valor que encargas a otra persona. Es algo de mucho valor que encargas a otro. ¿Qué era el depósito de tanto valor? Bueno, se refiere al depósito de verdad que Pablo había dejado en manos de Timoteo. En su segunda epístola él se refiere a este depósito cuando le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, el depósito. En la presencia de muchos testigos, eso encarga a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese depósito yo lo recibí del Señor Jesús, como vamos a ver. Te lo entrego a ti, Timoteo, y tú debes entregar este depósito de tremendo valor doctrinal, la verdad de Dios, la vas a pasar a otros, para que estos a su vez hagan lo mismo. Este depósito Pablo lo había recibido del Señor Jesús. En Gálatas 1 él nos dice esto: quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, ni yo lo inventé, ni nadie lo inventó, pues ni lo recibí de hombre, dice Pablo, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Este depósito de verdad lo recibí del mismo Señor. Entonces Timoteo tenía que aferrarse a este tesoro, a este depósito, guardarlo, la verdad que se le había encomendado. En esta misma epístola, en el capítulo 6, versículo 20, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. No prestes atención, está diciendo, ni te detengas a entretener discusiones vanas de aquellos que supuestamente conocen, sino guarda lo que se te ha encomendado, Timoteo. Segunda de Timoteo 1:13, retén la norma, otra vez, la misma idea, de las palabras sanas que has oído de mí. Versículo 14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que se te ha sido encomendado. Otra vez, la idea de guardar, conservar este depósito de verdad.
Entonces Timoteo tenía un mandato y una comisión. El mandato era pelear la buena batalla en contra de las fuerzas del infierno. La comisión era retener, guardar el cuerpo de doctrina que él había recibido del apóstol Pablo y que él ahora tenía que pasar a otros. Este es el mismo depósito, entre paréntesis, que nosotros tenemos. Esta es la fe histórica que según Judas 3, ustedes recuerdan, fue dada a los santos una vez y para siempre. Una vez y para siempre. No cambia. Es la misma hoy, así como lo fue en el tiempo que esta epístola se escribió. Si alguien viene a tu casa con una doctrina novedosa, algo distinto a la fe dada a los santos una vez y para siempre, corre de esa persona. No seas grosero, pero corre de él. Considera esta enseñanza como anatema, como dice Pablo, si alguien viene a vosotros con otro evangelio, el tal sea que maldito, anatema. Entonces tenemos un mandamiento, una comisión y en tercer lugar ahora la confirmación. Versículo 18. Dice Pablo que Timoteo había recibido esto por medio o conforme a las profecías que se hicieron de ti. Este mandato y esta comisión fueron confirmadas por medio de profecías. El don de profecía en la época del Nuevo Testamento fue otorgado por Dios a algunos individuos quienes hablaban directamente en su nombre a la iglesia. En un sentido técnico, la profecía es el don de proclamar la palabra de Dios. Pero los profetas del Nuevo Testamento eran personas que recibían directamente palabra de Dios y la comunicaban a los santos. Pero acuérdense que durante esta época el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. La palabra de Dios no había sido completada. Normalmente los apóstoles proclamaban doctrina, por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, particularmente en Hechos, se refiere a este cuerpo de doctrina, la doctrina de los apóstoles. Capítulo 2, versículo 42 de Hechos, por ejemplo, dice que los santos o la iglesia perseveraba continuamente en la doctrina de los apóstoles. Los profetas, por lo general, proclamaban la voluntad de Dios en asuntos prácticos de la iglesia. Y lo vemos varias veces, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 13, 15, 21, 22 y 26, donde los profetas o algunos profetas trajeron palabra de Dios a una situación particular de la iglesia. Hoy el ministerio de un profeta, un predicador, no es comunicar la palabra que él directamente recibe de Dios, sino que es exponer la palabra que ya fue revelada, que se encuentra en este libro que llamamos la Biblia. En cierto sentido es el mismo don con distinta aplicación. Antes un profeta recibía revelación directa de Dios y la proclamaba. Hoy la revelación ya fue dada una vez y para siempre, se encuentra en este libro, y un profeta, un pastor, un predicador, un proclamador simplemente expone lo que ya ha sido revelado. El ministerio de Timoteo, dice Pablo, fue dado por Dios, pero expresado por medio de varias profecías. Dice Pablo, profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Esta frase literalmente dice, las profecías que guiaban o apuntaban hacia ti. Esto indica que varias profecías en secuencia se habían dado en cuanto al ministerio futuro de Timoteo, por varios individuos. Y por supuesto estas profecías culminaron con lo que leemos en el capítulo 4, versículo 14, cuando Pablo le dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Los ancianos de la iglesia finalmente confirmaron a Timoteo en su ministerio a través de la imposición de manos. No sabemos exactamente qué es lo que estas profecías dijeron acerca de Timoteo, Pablo no nos dice, pero podemos imaginarnos que tenían relación a alguno de los mandamientos o exhortaciones que el mismo Pablo le hace a Timoteo. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que haga la obra de evangelista. Posiblemente parte de las profecías tenían que ver con eso. En otra ocasión Pablo le dice a Timoteo, como ya leímos, predica la palabra. Predica la palabra, en otras palabras, el contenido de estas profecías tenían que ver con estas exhortaciones que el mismo apóstol da a Timoteo. Entonces Timoteo tenía un mandato de Pablo a pelear la buena batalla, una comisión a guardar el depósito de la verdad apostólica y la confirmación de su ministerio por medio de profetas, quienes expresaron de parte de Dios
que Timoteo había sido llamado a predicar, a ministrar, a ser evangelista. Hoy el Señor continúa llamando a siervos. No lo hace tan dramáticamente como lo vemos acá, no lo hace por medio de profecías específicas, como vamos a ver en el capítulo 3 cuando lleguemos ahí. El llamado comienza con un deseo interno, el que quiera ser obispo, buena cosa desea. Ese es el llamamiento que más tarde es confirmado por la Iglesia al observar la vida y el ministerio de ese individuo. La Iglesia confirma el llamamiento. Yo recuerdo cuando comencé a ser consciente de que el Señor me estaba llamando a ministrar, y era mi deseo servir en el liderazgo de la Iglesia. No sabía exactamente cómo, pero era mi deseo. Y en la medida que uno servía yo lo hacía por medio de mis dones, los hermanos de la Iglesia comenzaron a confirmar el hecho de que sí realmente había sido yo llamado al Señor, lo cual culminó en 1979, cuando fui ordenado al ministerio del Evangelio. Recuerdo que durante mi examen de comisión o examen de ordenación, tuve por horas frente a un comité de pastores de la zona que me ametrallaron con todo tipo de preguntas teológicas, preguntas prácticas ministeriales y preguntas personales. Al cabo de este largo proceso me aprobaron, gracias a Dios, y finalmente fui públicamente ordenado al ministerio en la iglesia donde mi padre justamente era pastor. Muchas veces cuando he sido tentado a pensar tal vez en otra profesión, cuando las papas queman uno piensa, bueno, a lo mejor es bueno pensar y es animador pensar que el Señor me llamó y ese llamamiento fue confirmado por la iglesia. Eso da ánimo. Eso es lo que Timoteo tenía que recordar. Timoteo, tú tienes un mandamiento, has sido comisionado y tu comisión, tu ministerio fue confirmado por medio de los profetas y finalmente la confirmación visual de toda la iglesia a través de su liderazgo, los ancianos. Se cuenta de la biografía del renombrado predicador y teólogo reformador escocés John Knox, que era una persona muy tímida, sumamente temerosa de pararse en público y particularmente de abrir la palabra de Dios. Pensaba que él era una persona tan indigna que no merecía ser llamado a proclamar la palabra de Dios. Por supuesto, la iglesia que le había escuchado hablar en contextos más pequeños sabía que él había sido llamado. La iglesia estaba segura de que él había sido llamado por Dios a predicar, a proclamar. Era cuestión de que él reconociera eso. No quiso responder al llamado por un tiempo, pero se nos dice la historia que tuvo que hacerlo porque este llamamiento venía de Dios y fue ratificado por la iglesia. Más, esta ratificación fue en un servicio público donde el pastor de la congregación se dirigió directamente a él y le dijo, John, tú has sido llamado a predicar el Evangelio. Y la iglesia totalmente afirmó esta declaración, lo cual lo forzó a John Knox a decir, bueno, dice que él se retiró y se fue a llorar por varios días en un lugar privado. Él no quería aceptar, no podía reconocer el hecho de que Dios le había llamado. Bueno, sabemos la historia de John Knox. Fue un excelente, poderoso predicador de la palabra. Lo fue, pero fue porque no pudo evitarlo. Fue mandado, fue comisionado y fue confirmado. Y nos dice que la biografía que al fin de su epitafio el regente Morton pronunció estas palabras de Knox. Dijo, Knox llevó el mensaje de Dios porque tenía que rendir cuentas por esto. Él no lo hizo porque quería. Aunque era débil e indigno, él no temió a los hombres. A partir del momento que se dio cuenta y reconoció que Dios lo había llamado, él dijo, lo voy a hacer. Y desde ese momento en adelante nunca temió a los hombres. El ser consciente de que Dios le había escogido para el ministerio y la iglesia le había confirmado, dio a Knox la valentía y el poder que él naturalmente no poseía. Es cierto eso. Ahora, un segundo punto en este bosquejo que estamos desarrollando. Para poder ganar la guerra espiritual, para pelear la buena batalla, Timoteo no solamente era responsable para con la iglesia, sino también responsable para con el Señor. En el versículo 19 Pablo dice, guardando la fe
y una buena conciencia. Timoteo tenía que llevar a cabo este ministerio con una fe correcta y una conciencia limpia. 1 Timoteo 1:5 dice, el propósito de nuestra instrucción, y lo repito, es el amor nacido, dice Pablo, de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El ministerio debe ser llevado a cabo, la predicación, la proclamación se debe llevar a cabo por medio de un corazón puro y una buena conciencia y una fe sincera. En el capítulo 3 de esta misma epístola, el versículo 9 dice, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Qué importante es eso, de ministrar con una conciencia limpia. La fe y la buena conciencia siempre van juntos. La fe se refiere al contenido de verdad que fue revelada, ya hablamos de eso, la doctrina verdadera. Y Pablo le dice a Timoteo que debe aferrarse a esa fe que fue revelada en contraste a aquellos que abandonaron la fe, y lo debe hacer con una buena conciencia. Esto se refiere a una conciencia no contaminada. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es la facultad humana dada por Dios, por medio de la cual una persona puede determinar si está bien o está mal. Es algo que Dios nos dio. Más, nos dice Pablo en Romanos 2:14, porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, ¿se acuerdan que está comparando a los gentiles con los judíos? Que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. El versículo 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndoles o defendiéndolos. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Es una habilidad, es una facultad que Dios ha creado y que ha instalado en cada ser humano, la conciencia. En otras palabras, todo ser humano sabe si está bien o está mal. El problema es que algunos han luchado tanto en contra de la conciencia que se ha cauterizado y ya no le dan bolilla. Pero tienen conciencia. Una buena conciencia es una conciencia, como dice Hechos 24:16, que está sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Es irreprensible. Hechos 24:16, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Ese era su propósito en la vida. Yo quiero mantener una conciencia, Pablo dice, siempre irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Está diciendo Pablo entonces a Timoteo, debes ser responsable ante Dios, manteniéndote leal a la doctrina revelada y manteniendo una vida pura. Esto va a resultar, Timoteo, entonces en una conciencia irreprensible. Tienes que tener una buena conciencia cuando predicas. Por supuesto, si él estaba ahí en Éfeso para corregir el mal y el error y el pecado, tenía que ser hecho esto a través de una persona íntegra, una persona que podía hablar la verdad con una conciencia irreprensible. Justo. La enseñanza sana y la vida pura siempre van juntas, entre paréntesis. Siempre van juntas, van de la mano. Escuche, el error teológico tiene sus raíces en el terreno moral, no en el terreno intelectual. Cuando alguien enseña doctrina falsa, no es porque no entienden lo que la Biblia revela, la revelación es bíblica, es razonable, sino que estos hombres son en su interior malos y tratan de acomodar su maldad con su teología. Eso es lo que hacen. Y enseñan error. Un falso maestro no es una persona bien intencionada, entre paréntesis. Un falso maestro es un falso porque su corazón es torcido. No quiere someterse a Cristo y ama más las tinieblas que la luz. Ese es el punto. El Señor Jesús dijo eso. Y el hombre, por supuesto, odia la luz y busca una religión, un credo que pueda acomodar su maldad y de tal manera no sentirse culpable. Por eso hombres buscan iglesias y lugares donde no se les confronta con la palabra, sino que se les entretiene con algo. Desafortunadamente conozco una persona que todo lo que recibe es retroalimentación positiva por medio de un supuestamente predicador del Evangelio que es un apóstata, es un falso. Y le hace sentir bien a la gente. Entonces la gente va, se siente feliz, nadie los confronta con su pecado. Pero
Vuelvo a decir, si uno enseña algo torcido es porque él es torcido. Romanos 1:18 es una aplicación casi de lo que Pablo dice en Romanos 1:18. Cuando uno acomoda su conciencia y su maldad a lo falso. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Escuche, que con injusticia restringen la verdad o aplastan la verdad. La hacen a un lado. No es que no entienden la verdad, sino que la aplastan y la hacen a un lado. El versículo 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Pablo está diciendo que una persona que es confrontada con la verdad y la aplasta y la hace a un lado, entonces va a redefinir a Dios. Va a ser un Dios distinto, no el Dios revelado, sino que se va a crear un Dios que surge de su propia imaginación, y eso es lo que va a enseñar a otros, porque quiere acomodar su vida perversa con un Dios que lo acepta, y un Dios que va a aceptar a todos los demás. Y se autojustifican, como les conté, Julio Iglesias. Yo peco los pecados comunes de los hombres, ya nos imaginamos cuáles son particularmente él, pero yo me siento bien porque mi público me perdona. Entonces él justifica su continua vida de perverso. Esto es lo que hace la gente impía. Cambian las cosas, cambian la religión, cambian la doctrina para justificar su maldad. En este pasaje de Timoteo 1, 18 y 19, entonces encontramos un llamado a pelear la buena batalla. Timoteo era responsable, así como nosotros, de pelear esta batalla, estando consciente de su responsabilidad para con la iglesia. Él había sido llamado por Dios y confirmado para el ministerio por la iglesia. En segundo lugar, Timoteo era responsable ante Dios para pelear la buena batalla, siendo fiel a la fe, a la doctrina que él había recibido, haciendo esto con una buena conciencia, limpio en doctrina y limpio en conducta. Y Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros, a ti y a mí, en un ministerio que Él ha diseñado por su soberana voluntad. Desde el momento que fuimos llamados como siervos de Jesucristo, nos encontramos en una guerra espiritual sin tregua contra las fuerzas del mal. Fuimos llamados al servicio militar espiritual. Este servicio no es opcional, estamos en guerra, cada uno de nosotros. Somos responsables de luchar. Somos responsables ante la iglesia y ante Dios. Y no podemos abandonar la lucha. ¿Se acuerdan? Es un mandato. No podemos abandonarla. Hay un tercer elemento que vamos a ver que es necesario para pelear la buena batalla, sobre el cual Pablo instruye a Timoteo. Timoteo era responsable de pelear la buena batalla enfrentando a los enemigos de Cristo que están dentro de la iglesia, pero vamos a ver eso la próxima vez. Como dije al comienzo de este sermón, este estudio, cada uno de nosotros pertenece al reino de Dios, pertenece al reino de las tinieblas. El Señor Jesús dijo, el que no está conmigo, ¿qué? Está contra mí. No hay opción, no hay neutrales. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no conoce a Cristo como su Salvador personal, usted está en contra de Jesús. Aunque usted no lo declare ni piense que esté en contra, usted está en contra. ¿Cuánto tiempo más va a pasar en esa condición? Esa es la pregunta. No sabemos cuánto tiempo el Señor nos concede a cada uno de nosotros. La vida no está en nuestras manos. No sabemos cuánto tiempo más Él nos dará. Pero la Biblia dice claramente que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Cada vez que somos confrontados con la verdad, Dios espera una respuesta. Y el Señor Jesús también dijo, el que a mí viene, ¿qué? No lo echo afuera. Hoy es el día de salvación, el que a mí viene no lo echo afuera, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, ¿qué? Os daré descanso. Está hablando de salvación, descanso eterno. Y usted debe venir a Cristo hoy, si no le conoce. Si usted es un enemigo de Dios, si usted es un enemigo de Jesucristo, usted debe
ir a su Señor y arrepentirse de sus pecados. Y decirles como el publicano, sé propicio a mí, pecador, Señor. Sé propicio a mí, pecador. Sálvame. La Biblia nos dice que al corazón contrito y humillado, el Señor, ¿qué? No va a despreciar. Pero debemos venir así. Si usted es un enemigo, el Señor le está ofreciendo su paz. Haga la paz con Él, por medio de Jesús, confesando sus pecados y por fe diciendo, Señor, reconozco, te acepto como Señor y Salvador, reconozco que tú pagaste por mis pecados, pongo mi confianza en ti hoy, sálvame. Todo lo que tiene que hacer. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más por tu palabra. Una vez más hemos sido expuestos con la realidad de que estamos en una lucha espiritual intensa, terrible, aunque no la vemos y a veces no la notamos. Sin embargo, cada uno de nosotros nos encontramos en esa lucha. Aquellos que te pertenecemos, Señor, ayúdanos a vivir con esta conciencia de que estamos en lucha, que tenemos un mandamiento de parte de nuestro Señor de pelear la buena batalla, que fuimos comisionados a una obra particular dentro de la iglesia. Y Señor, que fuimos aprobados, confirmados para esta obra. Señor, ayúdanos a pelear esta lucha, esta milicia, en una forma noble, digna. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Señor. Señor, si hay alguien en esta mañana que ha entendido este mensaje, que ha entendido el hecho de que hay una lucha, y que él todavía está del otro lado, en contra de Jesús, que tú le permitas reconocer eso hoy, le concedas arrepentimiento y que tal persona se entregue a Jesús hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.